Bienvenido a este nuevo video. Bueno, continuaremos con lo que habíamos iniciado anteriormente, que era el ordenamiento de un vector de forma ascendente o descendente. Y vamos a hacer ahora el ordenamiento de manera descendente. Pero, como nosotros lo que queremos ordenar es un vector, obviamente lo que tenemos que pasarle a nuestro método es un vector. Por lo tanto, le vamos a pasar un método, pero esta vez al vector lo vamos a pasar por valor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar una copia del vector y no un puntero del vector original. ¿Por qué motivo? Porque si llega a producirse algún error o si llegamos a necesitar el vector de la manera que estaba originalmente, si nosotros lo pasamos como puntero, perderíamos el vector original en su estado inicial. Entonces lo vamos a pasar por valor. Entonces vamos a pasar un vector. Bien, como vimos, este vector tiene que ser del tipo byte y va a ser un vector, por lo tanto indicamos que va a ser un vector. Otra cosa que vamos a necesitar, y como vimos en el ejemplo del video anterior, es saber la cantidad de elementos que tiene nuestro vector, porque en base a esa cantidad de elementos será la cantidad de veces que nosotros necesitaremos hacer o ejecutar el código para ordenarlo. Entonces, recuerden que habíamos visto en el video anterior que teníamos que hacer ejecutar tantas veces el código como cantidad de elementos tenía nuestro vector. Entonces, nuestro vector era de 11 elementos y tuvimos que ejecutar el código 11 veces para poder ordenarlo completamente. Entonces, como nosotros necesitamos también tener el tamaño del vector, lo que vamos a pasarle es por valor el tamaño del vector. Entonces le vamos a decir, como no podemos usar la ñ, por eso ponemos tamaño, y también va a ser de tipo byte. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es lograr hacer la primera parte de nuestro código. Es esto, ¿sí? Que compare de a dos en dos y vaya colocando o arrastrando al valor más pequeño hasta el final. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear un bucle for, obviamente, porque es el que nos va a permitir recorrer el vector. Y ¿cuántas vueltas va a dar ese bucle for? Bueno, recuerden que nosotros habíamos dicho que dábamos tantas vueltas, es decir, dábamos una vuelta menos de la cantidad de elementos que tenía. Si nosotros acá teníamos 11 elementos del 0 al 10, nosotros en realidad dábamos 10 vueltas, no dábamos 11. Entonces, le vamos a decir que va a ir desde i, que es un contador del tipo entero, que va a iniciarse en 0, hasta el tamaño menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a dar, en este caso, la cantidad de vueltas tantas como elementos tenga el vector menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una comparación. Lo que nosotros necesitamos es comparar el valor que está en la posición 0 en la primera vuelta con el valor que está en la posición 1. Entonces vamos a necesitar, en el caso de que el valor que está en la posición 2 sea, o en la posición 1, mejor dicho, sea en este caso mayor que el que está en la posición 0, necesito intercambiarlo. Para intercambiarlo lo vamos a hacer en 3 pasos. Y para ello voy a necesitar una variable temporal donde almacenar el valor que está en la posición 1 para después asignar
en la posición 0, perdón, para asignar el valor de la posición 1 a la posición 0 y luego en la posición 1 asignar lo que estaba en el 0. Entonces, declaramos la variable temporal del tipo byte y ahora lo que vamos a hacer es preguntar si lo que está en el vector en la posición del contador es menor a lo que está en el vector en la posición de el contador menos 1, perdón, más 1. A ver, decimos, en la primera vuelta, lo que está en la posición 0 es menor que lo que está en la posición 0 más 1, es decir, 1. Si es así, ¿qué es lo que hacemos? Si llega a ser el caso, en la variable temporal vamos a almacenar o asignar lo que está en la posición 0. Vector, posición I. Ahora, en la posición 0, que es vector I, vamos a almacenar, ¿qué cosa? O asignar lo que está en la posición 1, que sería vector I más 1. Y ahora lo que hacemos es asignar en la posición 1 lo que estaba anteriormente en la posición 0. Entonces, vector I más 1 le asignamos lo que estaba antes en la posición 0. Con esto, que lo que hicimos, produjimos el cambio, intercambio, en el caso de que se dé de que este valor es menor que este, lo intercambiamos. Ponemos el mayor aquí y el menor del otro lado. Bien, esto es básicamente lo que tenemos que repetir, ¿sí?, tantas veces como elementos tenga el vector nuestro. Es decir, acá en este código lo que hemos hecho es solo esta parte de acá. Ahora, ¿qué pasó? Logramos llevar nuestro número más pequeño hasta la última posición. Ahora tenemos que volver a repetirlo para que esto vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar, esto es lo que se llama recursividad, volvemos a llamar a la misma función, es decir, le pedimos que se auto ejecute nuevamente. Entonces llamamos a descendente y le volvemos a pasar el vector, pero ahora lo que le vamos a pasar es el tamaño menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, recuerden que cuando ejecutemos el código, nosotros lo que vamos a hacer ahora es recorrer un lugar menos. Es decir, nosotros aquí recorrimos los 11 elementos, pero acá ahora vamos a recorrer 10 elementos, porque el último ya lo tenemos ordenado. En la siguiente vamos a recorrer 9 elementos, porque ya hay 2 que están ordenados. Entonces, cuando se autollame, ¿sí?, vamos a ver la primera vuelta. ¿Cuánto vale el tamaño? Vale, imaginémonos, 11. Entonces viene y va a dar 10 vueltas. Y va a llevar al valor más pequeño al final. Va a volver a llamarse ahora el vector, pero acá en vez de venir 11 va a venir 10. Entonces acá va a recorrer desde el 0 hasta el 9, ordenando los elementos. Y va a volverse a llamar tamaño, ahora vale 10. Entonces, viene acá y viene 10 menos 1, 9. Y ahora se dan 9 vueltas y así sucesivamente. Cada vez que me llamo a mí mismo, o que llamo a la función nuevamente, al método nuevamente, le estoy diciendo que
cada vez recorra menos cantidad de elementos. Pero ¿qué pasa? En algún momento le tengo que dar la orden de salirse, porque si no, me va a fallar. Va a llegar un momento que va a intentar acceder a una posición del vector que es negativa o que no existe. Entonces, la condición de salida siempre se pone al principio. Para que una función recursiva funcione, debe tener una condición de escape, porque si no tiene condición de escape, falla. Entonces, la condición de escape, ¿cuál va a ser? Va a ser preguntar si el valor de tamaño es igual a 0. Si es así, le digo que retorne, es decir, que termine el bucle. Es decir, ¿qué va a pasar? Va a llegar acá. Si es 0, en vez de ejecutar todo esto, lo que va a hacer es volverse hacia atrás. Vamos a escribir bien porque si no, esto no funciona. Entonces, vengo, pregunto, ¿el tamaño es igual a 0? Si es así, retorne, es decir, no ejecute este código. ¿A dónde va a volver? A la posición del cual fue llamado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver enseguida cuando lo ejecutemos el software. Ahora, esto lo que hace es ordenar de manera descendente el vector. Nosotros dijimos que queríamos ordenarlo de manera ascendente. Entonces ahora vamos a crear un nuevo método que se va a llamar ascendente. Bien, y también va a recibir entonces por valor el vector del tipo byte y va a recibir el tamaño. Del vector. Bien. Vamos a cambiar acá, el nombre se lo vamos a poner en mayúscula. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? De vuelta a la condición de salida, que va a ser la misma. Entonces podemos copiar y pegar. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es el bucle for. El bucle for esencialmente va a ser lo mismo, es decir, el código este va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para hacerlo más rápido, pero lo que va a cambiar es la condición. En vez de ser el vector i menor que el vector i más 1, va a ser al revés. Si es mayor, entonces si el vector de la posición 0, supongamos, es mayor que el de la posición 1, tengo que intercambiarlo, porque ahora yo estoy ordenando de menor a mayor. Entonces voy a tratar de dejar el valor menor adelante y el mayor atrás. Con esto nosotros ya tenemos los dos métodos que van a ordenar el vector. Pero acá he cometido un error, básicamente que yo una vez que ordene el vector debería devolverlo, porque como lo estoy pasando por valor y no por referencia, debería devolver el vector. Entonces para poder devolver el vector, yo ya no puedo hacer un método, sino que tengo que hacer una función. Entonces acá vamos a cambiar y le vamos a poner que es una función. Se cambia automáticamente acá abajo. Si no se cambia, deben cambiarlo. La función va a ser del tipo, tiene que tener un tipo, va a ser del tipo byte y va a devolver un vector, por lo tanto lo ponemos así. Y lo que tenemos que hacer es, después que se termina de ejecutar el vector, retornar el vector ya ordenado. Entonces vamos a retornar vector. Lo mismo tendríamos que hacer acá. Entonces una función
Y acá retornamos vector. Y acá tenemos que indicar que es una función del tipo byte vector. Bien, con esto estaríamos ya listo para poder ejecutar nuestro código. Lo único que al haber cambiado, en vez de ser un método, va a ser una función, acá no puede ser return, sino que acá tiene que decir exit. Igual exit y function. Salir de la función. Igualmente acá. Salir de la función. Entonces, si se da la condición de salida, salirse de la función. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compilar esta clase. ¿Para qué? Para poder usarla en nuestro programa original que estábamos haciendo anteriormente, que era este que teníamos acá, ¿sí? Para poder invocarlo desde acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es compilar este código. Para ello nos paramos sobre la solución y le decimos compilar solución. En este caso se está compilando, nos va a decir dónde es que se está guardando la librería, ¿sí? Que es esta que está acá, y dice que esa librería se está guardando en este camino, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es copiar este camino para después utilizarlo en el otro software. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al código que estábamos escribiendo anteriormente. Y lo que vamos a hacer es irnos a referencias. Allí le vamos a dar botón derecho y le vamos a decir agregar referencia. Y vamos a buscar el botón que diga examinar. Y vamos a copiar esa dirección que vamos a pegar la dirección que habíamos copiado antes en este lugar, ¿sí? Yo voy a borrar acá el nombre del archivo, solo voy a dejar el camino. Le vamos a decir, perdón, vamos a pegar solo el camino, ¿sí? Para que ustedes vean que en ese camino se encuentra nuestra librería, que es la que habíamos creado anteriormente, que se llama ordenar vector. Entonces agregamos esa librería y le decimos aceptar. Bien, ahora en la lista de las librerías que yo tengo para mi programa va a aparecer ordenar vector o vectores. Entonces, ahora lo que debo hacer es incluirla en mi programa. Me voy y arriba del todo y le digo import y vamos a importar ordenar vectores. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? En el caso 2, en el caso de que quiera ordenar descendente, o en el caso 3 que quiera ordenar ascendente, yo voy a tener que utilizar esa clase que he creado en ordenar vectores. Entonces, yo voy a crear un objeto que se va a llamar ordenar y que va a ser del tipo ordenar vector. Pero acá vamos a tener un inconveniente. Observen. La clase se llama ordenar vector, que es como nosotros la hemos declarado en nuestra librería de clase, ordenar vector. Y sin darnos cuenta, al módulo también le pusimos ordenar vector. Entonces aquí vamos a tener un problema porque el software no va a saber a cuál de los dos ordenar vector me estoy refiriendo. Entonces, para solucionar ese problema, lo vamos a hacer de una forma fácil. Vamos a cambiar el nombre acá y le vamos a decir ordena vector. Nada más.
Nos va a preguntar si lo queremos cambiar en todos lados. Le decimos que sí. Y entonces ahora acá sí nos va a tomar ordenar vector. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros vamos a llamar a los métodos ascendente y descendente de este objeto. Entonces, si nosotros queremos que el orden sea descendente, vamos a decir ordenar punto descendente. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? Le vamos a pasar el vector desordenado y le tenemos que pasar también el tamaño. Entonces, acuérdense que para pasar el tamaño del vector era vector desordenado punto get up bound. Entonces, de esta forma le estoy pasando el vector y el tamaño del vector, que era lo que estaba esperando nuestra clase en el método. Vamos a hacer un clic acá, en el método descendente. Esperaba el vector y el tamaño del vector. Y el ascendente también espera el vector y el tamaño del vector. Entonces vamos a decirle ordenar punto ascendente y le vamos a pasar el vector desordenado y el tamaño del vector. Bien. Ahora, ¿esto qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve el vector. ¿Sí? Entonces, ese vector, yo lo que tengo que hacer es imprimirlo. Entonces, todo esto se lo voy a mandar a el método imprimir vector. Por lo tanto, acá vamos a decirle imprimir vector. Y entre paréntesis vamos a mandarle esto que acabamos de escribir. Entonces, este método, bien, este método ascendente, cuando yo le pase estos valores, cuando ejecute me devuelve un vector. Ese vector yo se lo mando al método imprimir vector. Lo mismo vamos a hacer acá arriba, entonces. Imprimir vector, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Epa. Y cerramos paréntesis. Ahí estamos. Bien. Con esto tenemos nuestro programa listo. Son dos programas distintos que hemos hecho. Por un lado, el programa que ejecuta, en este caso, el llenado del vector, la creación del vector y la impresión del vector. Y otro programa que lo único que hace es recibir un vector numérico del tipo byte y ordenarlo. Entonces, nosotros vamos ahora a ejecutar el programa. Y le vamos a decir que queremos ver el vector desordenado. Ahí nos muestra un vector que él creó de manera desordenada. Ahora vamos a presionar cualquier tecla y ahora le vamos a decir que quiero ver un vector ordenado de forma descendente. Entonces le decimos 2 y ahí me muestra un vector que creó con números aleatorios ordenado de manera descendente. Vamos a probar otro de manera descendente. Ahí generó otro vector y también lo ordenó de manera descendente. Ahora vamos a pedir que nos muestre el vector ordenado de manera ascendente. Presionamos 3 y vemos ahí el vector ordenado de manera ascendente. Volvemos a ejecutar otro, 3, y ahí tenemos un nuevo vector ordenado de manera ascendente. Bien, escape para salir. Chicos, con esto hemos visto entonces cómo crear una clase y utilizarla en otro programa y también cómo ejecutar código de manera recursiva. ¿Qué quiere decir de manera recursiva? Que el código se llame a sí mismo varias veces hasta que se cumpla una condición de salida y entonces se salga de dicha ejecución. Bueno,
Espero que les haya resultado interesante. Nos estaremos viendo en los próximos videitos tutoriales. Hasta luego.